Bueno chicos, les doy la bienvenida a la clase de funciones de base de datos, parte 2 de 2. Bueno, el lunes habíamos estado trabajando con este tipo de funciones que se caracterizan porque reciben tres argumentos. El primer argumento corresponde al nombre de la tabla, que nosotros le llamamos la base de datos. Colocamos el nombre del campo sobre el cual recae la acción que nosotros queremos aplicar y cuáles son los criterios. Los criterios, ustedes habrán visto que se especifican a través de un rango. Un rango como este, por ejemplo. Un rango en el cual nosotros partíamos seleccionando los títulos de la tabla y después los copiamos y los pegamos en una zona en blanco y dentro de esa zona a través de sus filas, nosotros íbamos colocando todos los criterios que exigiera el ejercicio. Y después de eso planteamos las funciones, recordando que ellas empiezan con el prefijo BD, ¿ya? Y que todas las funciones de base de datos reciben tres argumentos. En total tenemos a la fecha 12 funciones de base de datos. Pero en el fondo saber trabajar con una es lo mismo que hacer trabajar con todas, porque el mecanismo de ejecución de ellas es exactamente el mismo, independiente de cómo se llame. Bueno, vamos a hacer otro problema para ir refrescando un poco más esta parte. Vamos a ir a la hoja del ejemplo y vamos a acceder al punto F. Dice, calcule la edad máxima que tienen los pacientes que provengan de San Pedro o de Coronel. Acá vamos a hacerlo igual que la semana pasada, que la clase pasada. Vamos a la tabla, seleccionamos todos los títulos, los copiamos. Recordemos que la tabla se llama BD funciones. ¿Ya? No está de más recordar ese detalle. BD funciones. Voy a ir acá a la zona de criterio. Voy a una celda en blanco y pegamos tal como nosotros lo hicimos en la clase del lunes. Acá vamos a generar los bordes para que esto se me vea más bonito. Igual es importante recordar y resaltar que la inclusión de los bordes, dejar la letra con negrita, ponerle fondo a la celda, no tiene ninguna importancia funcional para el ejercicio. Esto es más que nada para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera. Bueno, acá hay una cosa que es muy importante. Por ejemplo, en la letra D nos pedían los pacientes que tengan previsión FONASA y que tengan un bono que cuesta entre 12.000 y 25.000 pesos. Bueno, cuando nosotros teníamos la letra I, ya no sé si ustedes recordarán, pero cuando teníamos la letra I, todo, absolutamente, todos los criterios se escribían hacia el lado. La letra I significa hacia el lado. Fíjense ahora, por favor, en lo que nos pide la letra F. ¿Ya? Un ejercicio que parece ser muy inocente, pero que no es inocente. Acá hay una palabra clave, ¿ya? La letra O, que sean de San Pedro o de Coronel. ¿Estamos de acuerdo, chicos, que nadie puede venir de San Pedro y de Coronel al mismo tiempo? O yo vivo en una comuna o vivo en otra comuna, pero no puedo estar viviendo en las dos comunas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo tengo aquí la letra O significa que los rangos de criterio, significa que los criterios se van escribiendo hacia abajo, ¿ya? La letra O significa que los criterios se van escribiendo hacia abajo. La O siempre va bajando. Y cuando nosotros tengamos criterios hacia el lado, ellos están relacionados con la letra I. ¿Ya? La I siempre va hacia el lado y la O siempre va hacia abajo. Entonces, dicho eso, vamos a revisar los criterios. ¿Qué nos piden acá? Calcule la edad máxima
que tienen los pacientes que provengan de San Pedro o de Coronel. Bueno, estamos de acuerdo que San Pedro, Coronel, representan comunas, ¿cierto? De procedencia de estos pacientes. Entonces vamos a ir acá a la parte de la comuna y acá vamos a poner San Pedro. Y como yo quiero especificar que vengan de San Pedro o de Coronel, eso quiere decir que los criterios se tienen que escribir hacia abajo. Entonces vamos a poner Coronel. Cuando el Excel tenga que procesar este rango, ¿ya? Se va a dar cuenta que este rango tiene más de una fila de datos. Y al tener más de una fila de datos, va a saber que tiene que trabajar con una hoja. Bueno, como el rango me queda un poquito más grande, le voy a extender un poco los bordes para que se nos vea mejor. Esta parte me interesa que la tengan súper clara. San Pedro o Coronel. Otro punto importante a tener en consideración es que la palabra San Pedro hay que escribirla como viene originalmente en la tabla. El Excel a lo más te va a perdonar que no le pongas mayúscula o minúscula, ¿ya? Pero no podemos dejar espacios en blanco al final de las palabras o no podemos olvidar los tildes en caso de que la versión original contenga los tildes. ¿Bien? A lo más, tú podrías escribir esto, por ejemplo. Podrías usar algún comodín, como el asterisco o el signo de interrogación que nosotros empleamos en las funciones de conteo condicional. A lo más, el Excel te va a permitir hacer eso. Bueno, vayamos acá a la parte F. Nos dice calcule la edad máxima. Pongan acá en el chat, por favor, cuál es la función de base de datos que ustedes emplearían para poder hacer este ejercicio. ¿Cuál de todas las BD funciones es la que ustedes utilizarían? Ya. Calcule la edad máxima, entonces eso quiere decir entonces que vamos a invocar a la función BDMax, como ustedes muy bien lo dijeron. BDMax. Primer argumento, base de datos. Cuando dice base de datos, yo digo, oh, ¿cómo se llama la tabla? B de funciones. Ese es el nombre que le dimos. Pero cuando estás trabajando en el contexto de funciones de base de datos, recuerden que yo no puedo llegar y escribir el nombre en la tabla. Porque aquí estoy pescando solamente los datos. Los datos, todo lo que está marcado acá en color celeste. A mí no me sirven los puros datos. Necesito que me marque los datos y los títulos de la tabla. Y para conseguir eso, tenemos que abrir un corchete y buscar aquí el hashtag que dice todo, ¿ya? Yo prefiero empezar a escribirlo porque me sale más cómodo hacerlo de esa manera. Si a ustedes no les parece cómodo, podemos empezar a bajar, buscamos todo, tabulador y listo. Cerramos corchete. Ponte coma. Acá dice nombre de campo. El nombre de campo. Fíjense, la función se llama BDMax. Entonces, cuando estamos en el nombre del campo, yo me tengo que preguntar una cosa bien simple. ¿Sobre qué campo, sobre qué columna de esta tabla yo quiero hacer la acción de hallar el valor máximo? En este caso, claramente es sobre la columna de la edad. ¿Y por qué la edad, profe? Porque el enunciado me dice calcule la edad máxima. O sea que, dicho de otra forma, el valor máximo que me están solicitando lo tengo que calcular con respecto a la edad. Ah, ¿y cómo se hace eso en nombre del campo? ¿De dónde lo sacamos? Recuerden que ustedes pueden escribir edad, pueden escribir el título de la columna así entre comillas dobles, o bien ustedes pueden pinchar una celda que tenga escrita la palabra edad. Podría haber sido esta, la S122, para el caso de mi computador. Podrían haber pinchado la S107, la S91, S75, S61, S46. Podrían haber ido acá arriba al título
del campo que está en la tabla, tienen varias opciones. ¿Con cuál se van a quedar? Con lo que ustedes quieran. Yo prefiero hacerlo así porque me queda más a la mano. Punto y coma. Y ahora nos dicen los criterios. ¿Y cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Bueno, corresponde a este pequeño rango. Recuerden que el rango de criterios no solamente tiene los títulos, sino que también tiene los datos con los cuales nosotros generamos los criterios. Es importante destacar que este rango tiene dos filas, así que las dos filas tienen que ir. Profe, llegué hace un minuto a la clase y no tengo idea qué hizo ahí. ¿Por qué le pusimos San Pedro y Coronel para abajo? Por una razón muy simple. Porque aquí nos dicen, calcule la edad máxima de los pacientes que provengan de San Pedro o de Coronel. La letra O, que está marcada ahí con grande, con negrita y con color rojo, es para remarcar solamente de que aquí tenemos que ir construyendo los criterios hacia abajo. La O siempre va hacia abajo y la I siempre va hacia el lado. Cerramos el paréntesis y tenemos entonces nuestra respuesta, que son 73 años. ¿Alguna consulta, chicos? Letra G. ¿Cuál es el nombre completo, con los espacios incluidos, de la única persona que tiene previsión particular? Entonces, ustedes pueden ir a la tabla como para entender mejor el ejercicio. Podemos ir acá a la tabla, buscamos las previsiones de salud de los pacientes, buscamos particular, aceptar, y me doy cuenta que efectivamente hay una sola persona que tiene dicha previsión, y ella se llama Jennifer Guerrero Soto. ¿Ven? Y tienen todos los datos de esta persona. Entonces, ya que tenemos todos los datos, necesitamos extraer, necesitamos generar el nombre completo. Y cuando hablamos del nombre completo, nos referimos, por supuesto, ¿a qué cosa? Al nombre, seguido del apellido paterno y seguido del apellido materno, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a anular acá todos los filtros que hemos creado y yo les voy a enseñar acá un truco. Este ejercicio se puede hacer por lo menos de dos maneras diferentes. ¿Ya? Cuando me dice el nombre completo con los espacios incluidos, se entiende de que yo tengo que obtener de alguna manera el primer nombre. Después vamos a tener que obtener el apellido paterno, después hacer un espacio y después colocar el apellido materno. ¿Sí? Y nos podría quedar una fórmula gigante acá abajo. Hay una manera de poder hacer el proceso de una manera, o sea, de una forma, perdón, un poco más amable. ¿Qué sería la siguiente? Al final del bono, aquí voy a correr un poco esta instrucción, al final del bono, acá, al lado, voy a generar una columna auxiliar, por ejemplo, que se llame nombre completo. Listo. Nombre completo. Y esa columna va a ser la responsable de calcular el nombre completo del paciente. Ponemos igual y ustedes recordarán que para poder generar el nombre completo, observarán que primero va el nombre, después va un espacio en blanco, después viene el apellido paterno, después un espacio en blanco y de ahí el apellido materno. Y para poder generar eso, nosotros vamos a recurrir a la concatenación. Así que voy a tomar el nombre, voy a concatenar el nombre con un espacio en blanco. Recuerden que el espacio en blanco, por ser una constante, se escribe entre comillas dobles y se pone como comilla, espacio, comilla. Todo lo que se escribe dentro de las comillas dobles se va a imprimir de manera textual en el resultado final. Bueno, colocamos otro ampersand, otro símbolo de concatenación. Recuerden que siempre es un texto, ampersand, un texto y un ampersand.
Cada texto es como un ladrillo y el ampersand viene a ser el cemento que permite unir o juntar esos ladrillos, ¿ya? Para generar un texto grande que podría ser como una muralla. Ponemos el apellido paterno, un ampersand, comilla doble, ampersand, y ponemos el apellido materno. ¿Sí? Nuestra fórmula entonces sería la que está ahí y que yo por supuesto se las voy a dejar de inmediato en el chat. Ahí está. Esta fórmula ustedes habrán visto que el año pasado igual la hicimos varias veces, así que en el fondo es como un repaso. Por lo tanto, vamos a ir al ejercicio. Recordemos que cuando estamos trabajando con funciones de base de datos, el primer paso era seleccionar todos los títulos de la tabla. Vamos para acá, voy para acá arriba, selecciono todos los títulos. Alguien me podría decir, oiga, profe, pero ¿por qué seleccionamos los títulos en la tabla original y no pescamos los títulos que estaban más abajo? Acá, por ejemplo, que los tenemos más a la mano. ¿Por qué vamos a ir para arriba? Por una razón muy simple. Porque a mí me están pidiendo el nombre completo de la persona. Y resulta que el nombre completo es una columna que yo acabo de agregar y que por lo tanto no existía en el momento histórico en el cual desarrollamos los ejercicios anteriores. Vamos a ver qué es lo que dice, vamos a ver qué nos ponen en el chat. Paula, ¿te puedo ayudar en algo? Escríbelo nomás mientras tanto, si tienes alguna consulta. Mientras tanto, los títulos que yo voy a seleccionar los voy a copiar y los voy a pegar. Aquí perdí la selección, no importa. Tomamos todos los títulos, los copiamos y nos vamos para acá. Y los pegamos. Así nomás. ¿Ya? Como yo sé que por lo menos tenemos una columna con datos, lo dejamos así. ¿Ya? Ajustamos los anchos de las columnas y ahí estaríamos. Dice, ¿cuál es el nombre completo con los espacios incluidos? Esa tarea le hicimos para cada persona, así que por ahora no me preocupo. De la única persona que tiene previsión particular. La única que tiene previsión particular. Ya, ¿cómo enfrentamos ese ejercicio? Por una parte me dicen previsión particular. Entonces aquí claramente donde dice previsión, ponemos particular. Voy a la tabla y me aseguro que particular efectivamente aparece con mayúscula. Así que voy y le ponemos previsión particular. Ya. Dice, ¿cuál es el nombre completo con los espacios incluidos de la única persona que tiene previsión particular? Ya. ¿Quién se atreve a proponer acá la función de base de datos que tenemos que emplear para este ejercicio? Anudar entonces la grabación. Ya. Para eso vamos a utilizar la función bd extraer. Miren, si ustedes van revisando la definición de cada una de las funciones, van a ver que bd extraer dice así: extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. Como ustedes pueden ver, acá en el enunciado decía cuál es el nombre completo de la única persona que tiene previsión particular. Cuando no dice único, significa que tiene que haber un solo resultado. Si hubiese más de una persona que tenga previsión particular, la función bd extraer no me va a servir. Entonces, vamos a poner acá igual bd extraer. Dice base de datos. ¿Cuál es la base de datos con la que nosotros vamos a trabajar? En este caso se llama bd funciones.
B de funciones, gato, y aquí muy importante que no se nos olvide ese detalle, le ponemos el hashtag todo, punto y coma. Acá dice nombre de campo. Ah, el nombre del campo, que en buenas cuentas corresponde al nombre del campo sobre el cual yo quiero aplicar, en este caso, la acción de extraerle un registro. Como me están preguntando por el nombre completo, obviamente yo quiero obtener un nombre completo. Entonces voy y marco donde dice ahí nombre completo. Oiga, profe, ¿y dónde sacó ese nombre completo? Ese nombre completo es una columna auxiliar que inventamos hace poco con el propósito de generar los nombres completos de los pacientes. Y simplemente se escribía al final nomás de la tabla. Bueno, punto y coma. ¿Y los criterios? Ah, ¿cuál es el rango que tiene todos los criterios, profe? Este. El de arriba. Bajamos. Recuerden que el rango de criterios se especifica siempre con tiene por lo menos 2 filas. Es obligatorio incluir siempre la fila de los encabezados. Marcamos, ¿ven? Y acá me dice Jennifer Guerrero Soto, ¿ya? Acá tenemos entonces el nombre completo de la única paciente que tiene previsión de FONASA. No sé si vi que alguien había puesto algo en el chat, pero por alguna razón, exactamente, Sebastián. Jennifer Guerrero Soto. Les voy a compartir también otra forma alternativa de resolver este ejercicio. Alguien me podría decir, pero profe, ¿para qué vamos a hacer una columna auxiliar sobre la tabla? A mí no se me habría ocurrido nunca hacer eso. ¿Habrá otra forma de poder resolver el ejercicio sin ocupar columnas auxiliares? Bueno, la respuesta es que sí, se puede hacer. La cosa sería de la siguiente manera. Podemos poner B de extraer, base de datos, le ponemos B de funciones, le ponemos todo, punto y coma. Donde dice nombre de campo, si yo no contara con la columna el nombre completo, porque simplemente no se me ocurrió nomás hacerlo de esa manera, ustedes pueden seleccionar el nombre por partes. Tomo el nombre, punto y coma, especificamos el rango de criterios, le damos Enter y solamente tendríamos la palabra Jennifer, ¿sí? Porque Jennifer corresponde al nombre de la persona que tiene previsión particular. Me falta ahora obtener el apellido paterno y el materno. Entonces, yo simplemente puedo seleccionar esta fórmula, la copio y acá le concateno el espacio en blanco y concatenamos nuevamente la función B de extraer, pero con la diferencia que ahora el nombre del campo sobre el cual yo quiero trabajar ya no va a ser el nombre, sino que va a ser el apellido paterno. Le doy Enter y ahí ustedes ven que por lo menos dice Jennifer Guerrero. Ahora falta encontrar el apellido Soto, que es el apellido materno. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Al final de esa fórmula volvemos a concatenar un espacio en blanco, pegamos el B de extraer y en la parte del nombre del campo, en vez de seleccionar el nombre, marcamos el apellido materno. Damos Enter y ahí tenemos entonces nuestra fórmula. Como ustedes pueden ver, es bastante más larga de la que les había compartido hace algunos instantes, pero en el fondo hacen exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero rescatar. Las funciones hacen exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre un enfoque y otro? La diferencia principal tiene que ver con el rendimiento. Es mucho mejor escribir la fórmula de esta manera.
¿ya? Yo prefería hacerla de la otra al principio, más que nada para que ustedes pudieran visualizar cómo trabaja la función B de extraer, ¿ya? Pero lo correcto es ir generando estos datos de uno por uno. ¿Por qué? Porque resulta que en la parte de arriba yo me puse a calcular como loco el nombre completo de cada una de las personas. Si aquí yo tuviera 1.000.000 de personas, significa que tengo que ejecutar 1.000.000 de veces una misma fórmula, ¿ya? Y solamente para hacerme, entre comillas, la vida más cómoda. Pero ahí estaría desperdiciando mucho espacio. En cambio, con esto, trabajamos solamente con los datos que me da la tabla y voy concatenando y extrayendo solamente lo que yo pudiera necesitar. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Voy a pausar mientras tanto la clase para ver si que les puedo ayudar con algo. La grabación. Vamos a la letra I. Dice así. ¿Cuál es la especialidad que tiene el bono más caro para los pacientes que están afiliados a un ISAPRE? Escriba la respuesta en mayúscula. ¿Cuál es la especialidad que tiene el bono más caro para los pacientes que están afiliados a un ISAPRE? Escriban ahí en el chat, por favor, cómo desarrollarían ese ejercicio. La especialidad que tiene el bono más caro para los pacientes que están afiliados a una ISAPRE. Veamos aquí cómo podría ser. Primero, tratemos de ver cómo sería el ejercicio con los filtros, para entender bien qué es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la especialidad que tiene el bono más caro? Que nos cobra el bono más caro para los pacientes que están afiliados a ISAPRE. Bueno, podemos ir a la tabla, buscamos la previsión, pum, ISAPRE, y dentro de la previsión de ISAPRE, buscamos aquí en la columna del bono, ¿cuál es el más caro de todos? El bono más caro es el que vale 35.000 pesos. Le ponemos a aceptar. ¿Ya? Ah, y el nombre de la especialidad entonces es psiquiatría. Esa es la respuesta final a la que tenemos que llegar. ¿Ven? Vamos a repasar un poco la idea. Buscamos aquí la previsión de ISAPRE. Bien. Para todos los pacientes que tienen ISAPRE, buscamos el valor del bono más alto. Ustedes ven que el bono más alto, claramente, según los datos, vale 35.000 pesos. Le damos a aceptar. Ah, ya. ¿Y cómo se llama el tipo de médico que te cobra más caro por el bono para los pacientes que tienen ISAPRE? Es el psiquiatra. ¿Ya? Entonces, psiquiatría, perdón, es la respuesta final de este ejercicio. Veamos entonces cómo lo vamos a abordar. Voy a ir acá al chat porque no sé por qué pasa a llevar aquí la fórmula anterior. Nombre. Y el último de extraerse lo tenemos que hacer. Ahí está. Bueno, la especialidad que tiene el bono más caro para los pacientes que están afiliados a un ISAPRE. Entonces, como ustedes ven, lo primero que yo hice fue calcular el valor del bono más alto, ¿ya? Y el valor del bono más alto lo podemos calcular, ¿ya?
¿Cómo podría ser la cosa? Por una parte nosotros podríamos pescar esto. Podríamos tomar acá los títulos de la tabla, como muy bien dijeron, los podemos pegar. Ya. Pero ¿cuál es el objetivo de pegar todo esto? El objetivo de pegar es el siguiente. Aquí yo selecciono, bajo. Yo quiero saber cuánto vale el bono más alto. Porque una vez que yo sepa cuánto vale el bono más alto, tenemos que ver cuál es el nombre de la especialidad que me está cobrando dicho valor. Entonces, para poder saber cuál es el bono más alto, ¿cómo lo harían ustedes para saber el bono más alto para los pacientes que tienen ISAPRE? Si yo quiero saber para los pacientes que tienen ISAPRE, ponemos aquí como criterio que tenga ISAPRE. ¿Ya? Perfecto. Entonces, voy a escribir acá la palabra bono. Y vamos a calcular aquí el valor del bono más alto. Tengan en cuenta que este ejercicio nosotros lo hacemos en dos etapas. Por una parte, determino cuál es el valor más alto del bono de los pacientes que tienen ISAPRE. O sea, el resultado me tiene que dar los 35.000 pesos. Y para eso podemos hacer un BD max sobre la función, sobre la tabla BD funciones. Le ponemos, buscamos todos los datos. El nombre del campo. Ah, ya. ¿Cuál es el nombre del campo sobre el cual yo quiero aplicar el valor máximo? Quiero saber el valor máximo del bono. ¿Y cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para poder hallar ese valor? Son todos esos. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si me van siguiendo con la idea. Voy a recapitular. Tenemos la tabla. Buscamos previsión ISAPRE. Cuando yo busco previsión ISAPRE en este filtro, es lo mismo que yo haya ido al rango de criterio y haya especificado acá previsión de ISAPRE. Es exactamente lo mismo. Y para la previsión de ISAPRE, yo voy a ver cuál es el valor más alto que me están cobrando por el bono. Es por esa razón entonces que tenemos el BD max. ¿Y ven? El valor máximo yo lo calculé obviamente con respecto a la columna del bono. Es por eso que yo calculé por eso es que el sujeto de esta función BD max corresponde a la columna del bono, que es la que yo tengo especificada ahí. ¿Ya? Entonces el bono me cuesta a mí 35.000 pesos. Pero a mí no me interesa saber el valor del bono, sino que me interesa saber cómo se llama la especialidad médica que te está cobrando ese valor más alto. Observen una cosa, yo no escribí algo así como valor del bono más caro. No, puse solamente la palabra bono. ¿Por qué? Porque resulta que bono está escrito de la misma manera que el título del rango. Ahora que yo sé cuál es que yo tengo claro cuál es el nombre del rango, el nombre del atributo sobre el cual recae esta acción, podemos aplicar acá un BD extraer. En la función de base de datos va a ser BD funciones, va a ser todo, ponemos gato todo, punto y coma. El nombre del campo. Bueno, acá me están pidiendo el nombre de la especialidad. Ah, ya. Y el nombre de la especialidad está ahí. Es cosa de marcar cualquier celda que diga especialista en el fondo. Punto y coma. Y dice rango de criterios. Hasta ahora nosotros habíamos trabajado con criterios que abarcaban a todos los títulos de la tabla. Pero si ustedes se fijan detenidamente,
En la mayoría de los casos nosotros con suerte ocupamos una o dos columnas, con suerte. En este caso, tú puedes especificar el rango de criterio de esta manera. Simplemente puedes escribir, puedes seleccionar solamente las columnas que realmente van a participar en el ejercicio. El resto no hay para qué ponerlas. Si ustedes deciden igual volver a copiar y pegar los datos y solamente llevar el valor del bono, no hay ningún problema. Pero en este caso prefiero hacerlo de esta manera para que así la hoja no se me vea tan llena. ¿Ya? Entonces marcamos el bono. Súper importante destacar una cosa, que las celdas del rango de criterio nunca pueden ser combinadas. ¿Ya? Todos tienen que ser rangos unitarios. Seleccionamos y ahí tenemos el nombre psiquiatría. Ya. Hasta ahora, muchachos, ¿cómo andamos con el ejercicio? ¿Tienen alguna consulta? Pónganla ahí en el chat, por favor, porque yo sé que este ejercicio no se entiende a la primera. Después de esta pequeña pausa, podemos dar por finalizada la guía de funciones de base de datos. Recuerden que todas las guías tienen hojas que se llaman ejercicio 1, se llaman ejercicio 2. Yo les recomiendo que mientras tanto ustedes trabajen a conciencia con esas hojas. ¿Ya? Hojas que se llaman ejercicio 1, ejercicio 2, porque ahí van a encontrar ejercicios, van a encontrar problemas, preguntas, que son muy parecidas a las que les podrían salir en las pruebas. ¿Ya? Así que yo pondría mucho ojo con esto. Recuerden que el objetivo del curso es que ustedes puedan salir con un nivel de Excel avanzado. Bueno, entonces damos por finalizada la parte de las funciones de base de datos. Yo les encargo ahora que vayan a la plataforma Canvas, a las guías en blanco, y que descarguen ahí la guía número 5, que trata sobre filtros avanzados. Hacemos esa guía y terminamos la clase de hoy. Entonces, en este momento nos encontramos en la guía de filtros avanzados. Bueno, un filtro es simplemente una consulta que se puede hacer sobre una tabla o sobre un conjunto de datos. Y los filtros pueden ser de dos tipos. Podemos tener los filtros automáticos o podemos tener los filtros avanzados. Vamos a ver acá cómo se construyen estos filtros avanzados. En esta hoja ustedes pueden ver acá el paso A, el paso B, el paso C, ¿ya? De cómo se va haciendo esta cosa. Pero más allá de leerles las instrucciones propiamente tal, les quiero mostrar primero cuáles son las diferencias que hay entre uno y otro y se van a dar cuenta que esto es muy, muy fácil de desarrollar. Dice así, considere la siguiente tabla de clientes de una aseguradora y queremos mostrar todas las personas que sean de Talcahuano y que tengan menos de 40 años. Primero, yo tengo un rango. ¿Ese rango, profe, es necesario convertirlo en tabla? La verdad es que no. Pero siempre es una buena práctica transformar cualquier rango en una tabla. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe si es que a esa tabla le vamos a empezar a agregar datos, le va a aplicar reglas de formato condicional en el futuro, tienes que aplicar alguna columna calculada, etc. Entonces, cuando uno transforma un rango en tabla, lo bueno es que todos los datos obviamente se mantienen, pero además todas las fórmulas y reglas de formato condicional y reglas de validación de datos se van heredando hacia abajo. Seleccionamos todo el rango, le damos control T como siempre, aceptar, el diseño horrible para variar, estilo rápido, le ponemos claro ninguno y en claro le dejamos predeterminado para que no moleste más. Nombre de la tabla, le voy a poner clientes, porque nos habla acerca de los clientes de una empresa aseguradora. Dice, todas las personas que sean de Talcahuano. Cuando dice todas las personas que sean de Talcahuano, si ustedes quieren mostrar solamente los datos, ustedes van a la columna que se llama comuna, ustedes pueden seleccionar acá Talcahuano, ¿cierto?
marcamos Talcahuano, damos a aceptar y claramente esta tabla se encogió bastante porque tenemos apenas 3 personas que vienen de la comuna de Talcahuano. Pero ¿qué nos dice el ejercicio? Que sean de Talcahuano y que tengan menos de 40 años. Ah, que tengan menos de 40 años. Bueno, vamos acá a la parte de la edad y tenemos 2 posibilidades para buscar los menores de 40. Aquí ustedes pueden ver que tenemos 2 opciones. O es 35 o es 49. Como me dicen menores de 40, solamente dejamos marcado el 35, le damos a aceptar y ahí tenemos entonces las 2 personas que vienen de Talcahuano y que tienen menos de 35, menos de 40 años. Esos resultados los obtuvimos trabajando solamente con los filtros automáticos. ¿Ya? ¿Cómo lo podríamos haber hecho si es que aquí hubiésemos tenido una larga lista de edades? ¿Ya? Edades que vayan, por ejemplo, de los 21 hasta los 95 años. Para no estar marcando y desmarcando todos estos números a cada rato, podemos ir donde dice filtros de número, le ponemos menor que, porque me dicen que la edad sea menor que 40 años. Le ponemos menor que, ponemos 40, acá arriba, le damos a aceptar y ahí tenemos el resultado. ¿Ya? Eso es en caso, chicos, de que acá para abajo tuviéramos una larga lista de edades. Entonces, apenas tenemos 2 resultados. Pero estos resultados nosotros lo hemos obtenido trabajando con los filtros automáticos. ¿Ven? Empezamos a jugar con la parte de arriba y ahí nos entretuvimos un rato seleccionando los datos que a nosotros nos interesaban. Vamos a borrar aquí todos los filtros. Para borrar todos los filtros, una posibilidad es que vayan a menú datos, presionen en el embudo una vez y 2 veces para que te vuelvan a aparecer los respectivos menús. Con esto hemos recuperado por completo la estructura de la tabla. Pero lo que nos convoca en esta guía no son los filtros automáticos, sino que son los filtros avanzados. Veamos, el primer paso, convertir el rango que tienen los datos a filtrar en una tabla. Ese paso podemos decir que ya está listo, porque lo hicimos hace poco, y a esa tabla le llamamos cliente. Estamos listos. Plantear el rango de criterios a la derecha de la tabla que generó la parte A, o sea, a la tabla que ya, el rango que ya convertimos en tabla. ¿Ya? Procurando que por lo menos hayan 2 columnas de separación entre ambas. Más que nada porque si tú haces crecer mucho la tabla, eventualmente te podría quedar pegado con el rango de criterio. ¿Ya? Entre más separado esté, mejor. Bueno, si tenemos que plantear un rango de criterios, lo más fácil es que ustedes seleccionen por completo los títulos de esta tabla, los copien, igual como lo hacemos en las funciones de base de datos, los copien y los peguen. Así. Los copiamos y los pegamos. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que nos dice qué es lo que nos está diciendo el enunciado? Las personas que sean de Talcahuano y que tengan una edad menor a 40 años. Bueno, comuna, ponemos aquí Talcahuano. Y la edad que sea menor que 40. Especificamos acá los criterios. Y ahora nos dice zona de resultados. La gran diferencia entre los filtros automáticos y los filtros avanzados es que los filtros automáticos te iban reduciendo el espacio visual de la tabla. Por ejemplo, si yo busco aquí comuna de Talcahuano y le doy a aceptar, se dan cuenta que se me ocultaron no solamente algunos datos de la tabla, sino que también perdí parte del rango de criterios y la parte donde decía zona de resultados la perdí. Y eso puede ser bastante molesto en algunas ocasiones. Con los filtros avanzados no va a pasar ese problema. Vamos a la parte C. Dice, vamos a datos, avanzados y llenamos el formulario de acuerdo a esas indicaciones. ¿Ya? Entonces,
Vamos a datos, filtro avanzado. Datos, filtros avanzados. Lo tenemos acá. ¿Es necesario estar parado en alguna celda específica? No. Pero por costumbre, yo prefiero colocar el cursor en la primera celda a partir de la cual voy a empezar a generar todos los resultados. Lo ponemos avanzados y dice, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Eso de filtrar la lista sin moverla a otro lugar, en el fondo es simplemente aplicar un filtro automático y no es lo que queremos hacer. Copiar a otro lugar. O sea que todos los resultados que tú obtengas de la consulta los vamos a copiar y pegar en otro lado. Acá dice rango de la lista. Cuando dice rango de la lista significa que tienes que seleccionar absolutamente todo. Tal como le dice aquí. Rango de lista nos aseguramos que toda la tabla quede seleccionada. Bueno, así que usted selecciona desde el run, pum, pum, hasta allá. Y se van a dar cuenta que acá dice cliente, corchete, gato, todo. ¿Le suena eso como función de base de datos, verdad? Como el primer argumento. Por eso les digo que las funciones de base de datos y los filtros avanzados son cosas que están muy, muy relacionadas. El rango de criterios. El rango de criterios. ¿Cuál será? El que acabamos de poner acá. Listo. Recuerden que el rango de criterios tiene que ir con todo, tiene que incluir la fila de los encabezados. En caso contrario, esto no va a funcionar. Después, zona de resultados. Copiar a. ¿Qué es lo que es eso de copiar a? ¿A partir de qué celda yo quiero empezar a construir los resultados? En este caso, yo selecciono esa celda, porque ahí es donde yo quiero mostrar cómo se llaman las personas que vienen de Talcahuano y que en la actualidad tienen menos de 40 años. Acá dice solo registros únicos. En caso que tú tuvieras, por ejemplo, algunos resultados repetidos, no los quiero mostrar de esa forma, sino que quiero que aparezcan una sola vez. Si es así, le marco esa opción. Pero en este caso lo vamos a dejar así desmarcado, le damos a aceptar y ahí tenemos entonces los resultados de esta consulta. ¿Ven? Tenemos solamente estas dos personas que vienen de Talcahuano y que tienen una edad que es inferior a los 40 años. Y eso, en buenas cuentas, son los filtros avanzados. No sé si hay algo en lo que yo les pueda ayudar, alguna cosa que no haya resultado. Recuerden que esta clase queda grabada, queda disponible en YouTube y la pueden consultar las veces que estimen conveniente. Pero si necesitan alguna asistencia así como en el momento, por favor háganmelo saber en el chat. Yo por mi parte, doy por finalizada la clase, les agradezco su asistencia, su participación y será hasta la próxima oportunidad. Que estén súper bien. Profe, Chao, chao. profe.